Bienvenidos, mi nombre es Jaime Serra y esto es Argolla TV y hoy día en una edición más de Argolla TV Electoral que me acompañará Willy Vázquez, por supuesto, el día de hoy, como siempre en las ediciones de Argolla TV Electoral, y tendremos como invitado al candidato por el APRA, Renan Núñez. Él es el número 2 del APRA para Lima y vamos a preguntarle pues cuál es la situación del APRA en este momento en su partido. Hay incertidumbre porque no han logrado inscribir los candidatos. Se van a inscribir finalmente, van a apelar esta decisión, van a hacer los trámites para poder inscribirse o desisten de participar con lista congresal. También hay los comentarios, los rumores de que la señora Nidia Vilches, candidata del APRA, también habría renunciado, no quisiera seguir adelante con esta candidatura, así que todo eso le vamos a preguntar, eso y mucho más, por supuesto, con Willy Vázquez, como yo ya lo había mencionado. Así que vamos a hacer una pausa muy cortita y volvemos con el inicio del programa. No se muevan de ahí. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Él es el número 2, como ya lo habíamos anunciado, vamos a estar con el candidato del APRA al Congreso, Renan Núñez. Él es el número 2 de la lista por este partido, que como sabemos todos hoy día hemos recibido la noticia con sorpresa de que no se han podido inscribir. No sabemos exactamente, los motivos habrían sido problemas técnicos aparentemente, pero bueno, todo eso se lo vamos a preguntar en un instante cuando ya esté con nosotros. Mientras tanto, les vamos adelantando de que Willy Vázquez va a tardar un poquito en conectarse porque ha tenido un pequeño problema en casa, pero ya en unos instantes también nos acompañará, así que vamos a estar con él también y por supuesto con Renan para que nos cuente cuáles son las propuestas del APRA, porque yo asumo que ellos van a querer continuar en la carrera electoral. Ellos van a querer continuar adelante en estas elecciones de abril, y también habían rumores acerca de que Nidia Vilches habría renunciado. Eso es lo que hemos escuchado, al menos por los medios de comunicación. Todo eso se los vamos a preguntar, y por supuesto las propuestas del APRA, porque yo asumo que ellos van a seguir adelante hasta donde puedan lograr estar en esta contienda electoral. Comentando lo que ha pasado el día de hoy, ¿no? Aparentemente ya se habrían superado los bloqueos de carreteras, al menos en el norte, hasta donde tenemos entendido. Ya habría un acuerdo, al menos, con una ley agraria nueva que reemplaza esta ley Klimper, en la que hay una propuesta del gobierno de 45 soles de sueldo mínimo. Así que vamos a ver finalmente si los huelguistas, ¿no?, los que protestan, aceptan esta propuesta que ha recibido del gobierno, todo parte de ellos.
no sabemos qué pasará. Mañana es 24 de diciembre, es Navidad, Nochebuena, el 25 es Navidad, entonces no sé, vamos a ver qué pasa en estos días siguientes, ¿no? Yo creo que ha sido decide tanto del Congreso como del mismo gobierno de no haberse abocado en serio en resolver este problema, ¿no? Parece que con la derogatoria de la ley Klimper se abrieron las carreteras y dijeron, bueno, nos vamos para adelante, ya no pasó nada, asunto superado, pero parece que no ha sido así finalmente el resultado, ¿no? Y bueno, tampoco hay que dejar de mencionar que quienes protestan, no voy a decir los protestantes porque me suena a un término religioso, ¿no? Un protestante, ¿no? Me suena a los evangélicos, ¿no? Los que protestan, ¿no? Los huelguistas en todo caso, los manifestantes están, bueno, han cometido actos de violencia. O sea, hemos visto por televisión cómo han volteado esta ambulancia, han atacado a buses de la policía, incluso han utilizado aparentemente bombas molotov, y creo que eso deslegitima cualquier protesta. Es verdad por otro lado que seguramente hay una frustración acumulada de 20 años por parte de ellos, ¿no? Es verdad que han habido muchos abusos laborales de las grandes empresas y también de las informales, que son, parece, las que han abundado también en estos últimos tiempos. Pero creo que eso es un tema que tendría que haberse avisorado con tiempo. No se puede esperar que estallen. En el Perú tenemos esa mala costumbre, tenemos que esperar que estallen los problemas para recién resolverlos. Muy bien, ya tenemos a Renan conectado, así que yo no lo voy a hacer esperar más bien voy a aprovechar de darle la bienvenida. A ver, vamos a acomodar, ahí está mucho mejor la camarita. A ver, vamos a acomodar la cámara de Renan para que pueda aparecer. Renan, ¿me escuchas? Vamos. ¿Cómo estás? Jaime. Yo soy Jaime Serra. Jaime Serra, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un rótulo distinto, Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado, Renan. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, la conversación. Sobre todo porque, como ya lo habíamos anunciado, hay esta incertidumbre, por lo menos, ¿no? La ciudadanía ha recibido con incertidumbre este anuncio de que el APRA no participaría en las elecciones, las próximas elecciones, pero ¿quién mejor que tú para que nos cuentes, por favor, cuál es la realidad de las cosas? ¿El APRA va o no va? ¿Cómo es la nuez? Jaime, buenas noches. Yo también tenía la esperanza que el tema de conversación de hoy, de esta noche, fueran las propuestas del APRA, lo que tenemos para ofrecerle a la población y la nación. Pero hoy en la mañana yo tenía un recorrido en San Juan de Miraflores, nos encontrábamos con la militancia recorriendo los comedores populares, los clubes de madres y las ollas comunes, y sale esta noticia que es infame, que es desastrosa y que ensombrece un proceso electoral que ya había dado algunas muestras de sospecha y de incertidumbre. Exacto, creo que, como te decía, ¿no? A todos nos hemos quedado bastante sorprendidos con esta noticia. Se ha especulado de todo, como comprenderás, ¿no? Porque cuando hay política de por medio hay muchas especulaciones, muchas opiniones de la gente, ¿no? A algunos les parece, y yo me incluyo creo en ese grupo, inexplicable cómo un partido como el APRA, ¿no? De tantísimos años de trayectoria política, que ha participado en innumerables campañas políticas, no hayan podido inscribir la candidatura al Congreso, ¿no? Porque básicamente lo que ha pasado es que no han podido inscribir las listas al Congreso, a excepción de 2 o 3 regiones, me parece, ¿no? Así es. Entonces, son 27. Dime. Son 27 circunscripciones electorales. Se ha logrado inscribir solamente 3 de ellas, es decir, hay 24 que han quedado pendientes de inscripción. Y las preguntas que usted hace, nosotros los candidatos también las hacemos y queremos respuestas inmediatas. Si no se hubiera inscrito una región, habría una justificación, pero si no se inscriben 23 regiones o 24 circunscripciones electorales, es evidente que las responsabilidades son mayores y se tienen que detectar en la cadena de mando dónde han estado las responsabilidades individuales, pero también tiene que haber una responsabilidad política, administrativa, sobre el liderazgo de este proceso. Totalmente, ¿no? Ahora, hay también quienes opinan que
bueno, esto en realidad no es una especie de show de teatro, que el APRA en realidad se corre de las elecciones ante el temor de sacar un mínimo porcentaje, ¿no? Porque, claro, en el caso, la ley electoral dice ahora que los partidos que no participan pierden la inscripción. Entonces, y los que sacan menos de 5%, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué sería peor, si sacar menos del 5% o perder la inscripción por no presentarse. Entonces hay gente que está especulando eso también, ¿no? De que el APRA, bueno, se está corriendo de las elecciones, no quiere hacer roche, no quiere sacar menos de 5, prefiere perder la inscripción por no participar, por una cuestión técnica, legal, por una cuestión de desorganización, que por una cuestión de votos de la gente. ¿Qué dices tú ante eso, Renan? Ante esas hipótesis, a los ciudadanos que nos escuchan, a los compañeros que tienen la oportunidad de vernos, nosotros somos candidatos por el partido. Ser candidato es un privilegio, es un honor. Y estas circunstancias no son dignas de la historia del partido. Esto lo digo claramente. Cuando uno toma la decisión de no postular, si hubiera sido una cuestión pensada, estamos reestructurando el partido en un proceso de renovación y hemos decidido no ir, como yo creo debió haber sido en enero, muy bien. Pero no es el caso. Nos hemos presentado para ser candidatos. Estamos empeñando nuestra palabra, nuestro honor, nuestras energías, nuestras emociones. Y encontrarnos con una noticia desagradable en la mañana. Esto no es ninguna teoría conspirativa, que nosotros lo estamos pensando de esa manera, bajo ningún motivo. Acá se tiene que determinar quiénes son los responsables individuales particulares de este desastre burocrático. Pero también es evidente que detrás de esto, detrás de esta cortina, hay también responsabilidades políticas. La estructura del partido ha sido mellada por un sector que está enquistado y que con sus conductas feudales no permite que haya una reestructuración del partido aprista. Aprovechando, además, no solamente es... Dígame. Aprovechando, Renan, que tocas ese tema, creo que es interesante porque estás poniendo el dedo sobre la llaga. A ver, durante mucho tiempo se ha dicho, se ha afirmado de que en el APRA mandan Mulder y Jorge del Castillo. Que ellos han impedido una renovación, digamos, de cuadros, ¿no? De que asuma gente joven de las bases a los primeros puestos del partido, a las candidaturas al Congreso. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con ese liderazgo que mantendrían ellos dos dentro del partido, de ese manejo que mantienen ellos dos en el partido? Como yo decía a un colega tuyo más temprano, este no es un partido fascista. Es evidente que hay varios liderazgos y hay corrientes de opinión, y eso resalta la democracia partidaria. Lo que hay, por supuesto, son desavenencias que son de carácter administrativo, y por supuesto, cuando no hay un proceso de renovación en la interna, surgen este tipo de eventualidades. Pero yo rechazo que se diga que esto ha sido una cuestión pensada del partido de no ir a participar en elecciones. Nosotros, cuando vamos a participar, este no es un partido electorero, este es un partido de propuesta, de ideas, de cambio. Nosotros tenemos un plan de gobierno, una propuesta programática para el país que es muy rica y que yo pienso es la mejor. Queríamos discutirla, queremos ir al ruedo y más allá de la preferencia electoral del país sobre ciertos temas, lo que puede ser lo laboral, lo tributario, en propuestas para los jóvenes. Quisiera que la población y los ciudadanos nos escuchen y nos digan, muy bien, estas son las propuestas del APRA, hay que discutirlas, hay que debatirlas, y si el APRA no es de nuestra preferencia electoral, bueno, acogemos sus propuestas en estos puntos y se las exigimos a nuestros candidatos al partido de nuestra preferencia. Es así como la democracia se enriquece. Pero el jefe del partido, don Raúl Ayala de la Torre, tenía una reflexión que hoy creo que es patente en la situación actual del partido. Él decía, la lucha antiimperialista, correcto, pero tú antes de plantear la lucha antiimperialista tienes que plantear la lucha contra el feudalismo nacional. Si existen estructuras coloniales arcaicas, no puedes ir a la lucha externa de la mejor forma. Hoy yo creo que eso es parte de la realidad del partido. Hay un grupo de compañeros que no dudamos de su aprismo y de su buen corazón y sus buenas emociones, pero es evidente que han quedado caducos y tiene que haber un espacio hacia las nuevas ideas y hacia las nuevas formas de hacer política. Ok. Yo, más bien, aprovechando que estás tocando temas un poco más profundos, digamos, luego vamos a pasar a las propuestas, pero creo que es interesante también analizar un poco el tema
de qué es el APRA en este momento, en el año 2020. Porque, bueno, el APRA efectivamente, ¿no? Desde su fundación hasta el fallecimiento del líder Haya de la Torre, y luego durante el primer gobierno de Alan García, la bandera del APRA siempre fue el antiimperialismo, ¿no? Y bueno, el acercarse, digamos, a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente con mayores necesidades en nuestro país. Hasta ahí todo bien. Pero luego, en el segundo gobierno del APRA, con Alan García II en el 2006, ¿no? 2006, 2011, sentimos los peruanos que hubo una gran transformación y se alejó. Alan García, por lo menos, tenemos poniendo las dos figuras, el antiimperialismo y el APRA y el perro del hortelano, ¿no? Se acercó a los grupos de poder, se acercó a las grandes empresas, promovió, obviamente, ¿no? Y eso nadie lo puede discutir ni nadie lo puede criticar tampoco, ¿no? Promovió la inversión. Incluso recuerdo que él se opuso al TLC con Estados Unidos inicialmente y luego él mismo lo firmó. Entonces, como que hubo una gran transformación del APRA. ¿Qué es el APRA ahora? Un partido que va más, digamos, dentro del espectro político, no nacional, sino en general, más hacia el lado de la izquierda, la socialdemocracia, la derecha, ¿no? El ultraliberalismo, el neoliberalismo. ¿Cómo definimos al APRA del 2020? Yo te agradezco que hayas recordado nuestro segundo gobierno. Yo creo que la población, más allá de las diferencias ideológicas, reconoce que hace 10 años estábamos mejor. Ahora, yo tengo 29 años, hace 10 años, en el segundo gobierno aprista, yo estaba en el colegio. En el primer gobierno aprista yo no era ni siquiera un concebido. Entonces, pero hay que tener memoria histórica, sabemos lo que es bueno, tenemos experiencia en qué caminos no tomar. Cuando usted me pregunta sobre el espectro ideológico del aprismo, lo que pasa es que hay una concepción equivocada de pensar que la inversión privada es un monopolio de la derecha, y no lo puede ser de la izquierda. El APRA es de auténtica izquierda democrática, pero rescata para la izquierda la posibilidad que haya inversión extranjera, inversión privada, que haya simplificación de los trámites del Estado peruano, la posibilidad que haya construcción, que haya trabajo, que haya menos impuestos. Todo eso que era monopolio de la derecha ha sido incorporado también en nuestro plan de gobierno porque era natural de la izquierda. El APRA se funda como un frente único de trabajadores manuales intelectuales. Y en la lucha que planteaba, hay que entender los años 1920 para entender a la APRISM. Eran unas épocas en las que la élite política, económica y empresarial del país decidía, desde el Club Nacional, la política nacional. Y entonces las clases productoras quedaban excluidas de la formulación de las políticas públicas. En ese contexto, los jóvenes, la reforma universitaria, tratan de decir, los productores nacionales tienen que tener un dicho en la formulación de las políticas públicas. Entonces, el APRA es un representante de los productores nacionales. En el siglo XXI, hoy los productores nacionales no solamente son los trabajadores dependientes, sino también el profesional independiente y las micro y las pequeñas empresas. Es a este sector y a los jóvenes a los cuales representa el aprismo. Nuestra propuesta está encaminada en hechos concretos para que ellos tengan un mejor futuro. Entonces, la inversión privada es, por supuesto, clave para que haya más trabajo. Hay un teorema, yo no los quiero aburrir a los que nos están viendo con un poco de historia o teoría económica, pero el teorema Stokes-Samuelson que dice que en los países que son ricos, en uno de los factores de la producción, que son tres: capital, trabajo, tierra, en el recurso que tú eres escaso, te pierdes en proteccionista. En el recurso que tú eres abundante, vas a favor del libre comercio, el libre intercambio comercial. El Perú, en este esquema, es un país que es pobre en capital y tierra y es rico en trabajo. Según el esquema, entonces, el Estado peruano, la democracia peruana, debería comportarse proteccionista para su capital y a favor del libre comercio para beneficiar a los trabajadores. El APRA es un partido de los trabajadores, estamos a favor del libre comercio. Entonces aprovecho de preguntarte, ¿no? En vista de
que has ubicado, digamos, claramente estos dos estamentos, estos dos grupos. A ver, tenemos un conflicto agrario, tenemos a los trabajadores por un lado y tenemos a la gran empresa por otro lado. ¿Cuál sería la solución que propondría el APRA para resolver este problema que se ha suscitado y que ha provocado el bloqueo de carreteras? Nosotros hemos identificado claramente que el resto de partidos políticos y quienes hoy están en el Ejecutivo y los que hoy están en el Poder Legislativo en el Congreso están proponiendo parches. No saben qué hacer con una papa caliente. Y si la discusión va a ser simplemente a cuánto tiene que acceder el salario diario de los trabajadores, no se está haciendo una reforma de fondo en lo que es el agro peruano. Pero el problema tampoco es el agro como una isla, sino el sistema laboral peruano. El 70% del país o más es informal. Entonces, o podemos ser míopes y decir acá hay un problema específico y damos un parche, o decimos acá hay un problema estructural en el sistema laboral peruano. Lo que el APRA está proponiendo es ordenar nuestras normas laborales, 1.500 páginas, textos, normas, reglamentos laborales en un único código laboral, el primer código laboral de la historia republicana. Es una propuesta legislativa que nuestra cédula parlamentaria lo haría en el primer día útil, 1 de agosto del 2021. Usted ya tiene su proyecto, el primer código laboral de nuestra historia. Ok, pero igual, hay una coyuntura en este momento, una coyuntura de emergencia nacional, porque los productores, los empresarios ya han anunciado que van a suspender sus labores, o que ya suspendieron sus labores, por este tema de inseguridad que se está viviendo también, lógicamente. Y como te digo, por el otro lado está un grupo grande de trabajadores que reclaman, ¿no?, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Y estamos en esa disyuntiva. O sea, si le damos a los trabajadores piden la suma, creo que de 70 soles diarios, ¿no?, mientras que el gobierno les ofrece los 45 y los empresarios no aceptan tampoco los 45. Ellos quieren quedarse de repente en 39 o de repente 40, 41, no sé, no hemos escuchado acerca de cuál es la propuesta de los empresarios. Pero en este momento, digo yo, porque en todo caso una reforma, ¿no?, del sistema laboral, de los códigos, de las leyes, tendría que hacer un gobierno con la suficiente fuerza, ¿no? Y digo fuerza en el Congreso y fuerza, por supuesto, en el gobierno para poder realizarla, porque hemos visto lo que ha pasado en estos meses y en estos años con un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, pues el país es un caos. Pero digo, en este momento, ¿cuál podría ser la solución más viable, por un lado, para que los trabajadores, bueno, acepten esto y los empresarios también acepten, no sentarse a la mesa, sino dar por terminado, por culminadas las protestas y de aquí para adelante comenzar a reescribir la historia? No, es que eso sería justamente un parche y el problema quedaría latente. Entonces, hoy los trabajadores, el Estado y los empresarios deben entender que simplemente hacer un acuerdo de si es 49 soles o es 51, el problema va a volver hasta allá el próximo año. Entonces vamos por una reforma seria. Lo que pasa es que hay un Congreso de la República que ante el clamor popular derogó la norma, pero no tenía nada en mano. Oye, es como si usted se le malogra el carro, se le desinfla la llanta y tiene que quitar la llanta. Muy bien, quita la llanta, pero no pone la de repuesto. Entonces es peor todavía. Entonces, si el gobierno y el Congreso de la República no tenían la contrapropuesta o no habían llegado a un acuerdo con los trabajadores, que con mucha justicia hoy se sienten defraudados, se sienten burlados y humillados, no debieron haber derogado con tanta facilidad una norma, porque hoy sí estamos en un problema, estamos sin norma agraria específica, porque está derogada. Entonces, tiene que haber un acuerdo inmediato sobre los salarios, pero los salarios es un tema, nada más hay un régimen laboral, el aporte de salud es muy complejo. Entonces, por eso digo que debemos tratar el tema de manera estructural. Un código laboral tiene un régimen general y planteamos recién los subsistemas, porque además no solamente está el agro peruano, el sector civil, el sector minero, el sector minero, y por supuestamente las micro y las pequeñas empresas tienen que estar en un régimen diferente, pero que sea uno de los subsistemas en el código laboral. Hay que crear orden normativo. Al fin y al cabo, el sistema formal solamente beneficia a las empresas del agro que los trabajadores están en planilla.
Pero ¿qué pasa con las empresas informales? Usted puede poner el sueldo diario, los 70 soles que reclaman los trabajadores, y de todas formas una gran parte del agro no lo va a recibir. Ellos reciben menos que el mínimo, menos que los 39 diarios. Entonces tiene que haber un compromiso, y esto es lo que tienen que exigir los trabajadores del agro, un compromiso del Estado peruano para que no solamente haya 50 fiscalizadores de su plenita y el fiscalizar, tenemos que tener 200, 300 fiscalizadores, y estos tienen que estar en el campo. Tú no puedes ir a fiscalizar a las oficinas de servicio. No es que ir al campo y decir, a ver, este trabajador que está acá en el campo, venga usted acá, está en planilla, o a usted le pagan por efectivo. No, señor, yo no estoy, hay que ponerlo. Y se le sanciona a la empresa. Esas son las medidas que van a hacer que el trabajador agrario esté mucho más tranquilo. Totalmente de acuerdo. Pero, como te digo, en este momento hay una coyuntura. Hay que desbloquear las carreteras. ¿Cómo se podría hacer entonces? Mandamos a la policía para que desbloquee las carreteras como mejor pueda, digamos, no necesariamente usando la violencia, pero como mejor pueda, o accedemos al pedido de los trabajadores, accedemos al pedido de los empresarios y nos mantenemos en este bucle de violencia, ¿no? En esta coyuntura electoral todavía. Yo sé que muchos partidos no quieren lanzarse a propuestas más radicales porque saben que pueden perder votos también. No, pero nosotros no tenemos miedo. El partido aprista no tiene tibios. Eso se lo puedo proponer en nuestra lista congresal, y menos aún nuestra candidata presidencial le rehuye la propuesta. Pero ahorita, ¿cuál sería la solución? 9 soles ahorita. Es una cifra muy escasa y tiene que ser absolutamente rechazada. Entiendo, ayer escuchando al a uno de los representantes del sector agrario, Julio Carvajal, los trabajadores estaban dispuestos, ya habían llegado a un punto, si mal no recuerdo, de 55. Entonces nos vamos acercando al medio. Pero es evidente que en toda marcha también hay intereses subalternos, ¿no? Yo hace 2 meses, en el marco de las protestas contra el gobierno de Merino, yo estaba en Barrios Altos haciendo campaña social. Y en Barrios Altos me decían, Renan, nos están ofreciendo 10 soles por ir a marchar, por ir a protestar a la Plaza San Martín. 10 soles por ir a protestar. Y yo les decía, sí, ¿y quién te está ofreciendo los 10 soles? No, el dirigente popular de acá del sector. ¿Y ese dirigente popular de quién recibe? Del consultor tal. ¿Y ese consultor de quién recibe? ¿De dónde gana sus consultorías? ¿Con el Estado peruano? Entonces hay preguntas que también se tienen que hacer. En política siempre va a haber alguien que tiene un interés que es secundario a los legítimos intereses de los trabajadores. Ok, entonces aprovecho de preguntarte, vamos al tema Merino, que es un tema también muy interesante y que ha marcado pues estos últimos meses del año la agenda peruana, ¿no? ¿Merino fue un dictador? ¿Fue un usurpador del gobierno o de la presidencia? ¿O fue un presidente legalmente y legítimamente? O sea, no solamente legalmente, sino legítimo ante los ojos del país. No, en mi opinión y en opinión del partido, el presidente Merino fue un presidente constitucional. El problema es que fue un presidente absolutamente incapaz. Uno no puede ser elegido presidente en una coyuntura como la que vivía el país, una explosión social, y estar 5 días encerrado en palacio sin hacer una declaración ante la prensa. Con un primer ministro que, debo decir personalmente, yo pensaba, tenía las probabilidades de tener alguna respuesta democrática, una persona con experiencia, de los Flores Arauz, pero en la realidad totalmente desconectado de la problemática nacional. Una entrevista infame en RPP con los colegas de usted, en que el señor manifestaba que el presidente no le respondía a los mensajes de WhatsApp. Entonces, más allá de la legitimidad y la legalidad, un gobierno absolutamente incapaz y que tenía una coyuntura para ser elegido diferente a la del 2000. En el 2000, en el recambio con Alberto Fujimori, esta acordará, no es que haya asumido la mesa directiva de frente, sino que hubo una nueva elección, salió elegido Paniagua y recién se asumió. Pero acá ha habido pues un tufillo de que lo va a conseguir presidente, y las formas en política también son muy importantes. Entonces, sí, un presidente constitucional apegado al texto de la ley, a pesar de que siempre hay pues felones de la política, franeleros, felpudinis que soboneando a Vizcarra decían que todo es ilegal, y no es así.
pero el texto de nuestra Constitución está para respetarlo. Será una mala Constitución, necesitará reformas sin duda, pero en el texto está muy claro, fue una vacancia legal. Pero, ¿cómo interpretas tú, cómo interpretó el APRA las protestas populares? Porque desde el primer minuto que juró el señor Merino como presidente de la República, yo nunca yo te voy a contar, yo tengo 50 años. Yo viví el primer gobierno aprista, yo viví el segundo gobierno aprista ya adulto, con plena conciencia, y por supuesto todos los otros gobiernos, el fujimorismo, el golpe de que dio Fujimori, yo por supuesto me opuse, estuve en contra como ciudadano. Recuerdo a Jorge del Castillo y a Pilar Nores en el Palacio de Justicia reclamando por la vida de Alan García, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que recuerdo varios acontecimientos de la historia. No tengo en la memoria una protesta como la que vimos, las protestas masivas de la gente. Yo vivo en Lince, un barrio, digamos, de clase media, en donde la gente normalmente se mantiene un poco indiferente a la política, mientras que no solamente salieron a protestar en mi barrio y en muchos otros barrios, y en todo Lima y en todo el Perú, sino que incluso se manifestaba gente desde sus casas con cacerolazos, algo que yo no había visto antes, sino solamente en videos que nos llegaban desde Venezuela por el hambre y la miseria que viven allá. Entonces, el presidente Merino recibió el rechazo popular desde el primer momento que se puso la banda presidencial. Incluso yo creo que desde antes, desde la misma vacancia de Vizcarra, porque Vizcarra podrá haber sido todo lo corrupto que quieras, podrá tener 1000 defectos, podrá haber sido un mal presidente, pero todos estaban, bueno, la gente, el pueblo, las encuestas decían que todos estábamos de acuerdo que termine en que termine en julio, y de ahí que se le investigue y que se le aplique toda la ley que sea necesaria. Marchas pagadas, marchas inducidas, marchas promovidas, tanto poder tendría esa gente de seducción sobre jóvenes, sobre todo para provocar marchas masivas, sobre todo de gente joven, la generación del Bicentenario, después la que se le llamó. ¿Tú qué piensas? Bueno, Jaime, lo primero que debo decir es, si me permites tutearte... Por favor. No puedo creer que usted tenga 50. Nada, dime. Usted es muy bien mantenido. Muchas gracias. Y en todo caso tiene más pelo que este joven. Lo segundo que debo decir no es de que yo también he protestado, yo he salido a marchar con un grupo de jóvenes. Y hemos estado un grupo importante. Las protestas no es que es a favor de Vizcarra o en contra, o a favor de Merino o en contra. Las protestas son mucho más profundas que esas. El país tiene profundas contradicciones y los jóvenes tienen todas esas emociones, saben que hay algo mal en el país por distintos motivos. Yo he visto grupos feministas marchando, hay grupos que han marchado por los temas económicos, los universitarios porque no sienten que hay un apoyo al gobierno, no hay empleo formal, no hay acceso a créditos bancarios y la educación peruana, la privada, es muy cara. Entonces son distintos motivos por los cuales los jóvenes marchan. El meollo del asunto, por supuesto, el evento que inició todo, por supuesto, fue la vacancia de Vizcarra, pero las marchas ya fueron de un motivo mucho más profundo. Pasa en todos los países. En Argentina, en Buenos Aires, hubo congregaciones de manifestantes que por el tema del fallecimiento de Diego Armando Maradona, y comienzan por ese tema y terminan por otro distinto. No había un nivel de ingresos en Buenos Aires y las protestas juveniles. Entonces, hay que ponerle su contexto. Las marchas son absolutamente legítimas. Yo he estado ahí presente. Pero también es cierto que hay otros grupos políticos que tenían intereses subalternos sobre esas marchas, como hay intereses subalternos en las protestas de Ica. No dejan de ser legítimas las protestas de los compañeros agricultores, pero también hay que ser sinceros, hay gente que está esperando que este país se incendie para ellos después ser reyes de las cenizas. Entonces hay que ver el real contexto de las cosas, hay que tener una visión amplia en política para entender la realidad del país. Yo, como le digo, es mi experiencia, en Berros Altos había gente que me manifestaba que se estaban dando algún dinero por ir a protestar. Es evidente que no eran la mayoría de los ciudadanos que nosotros hemos estado ahí presentes. Claro, porque ha protestado gente de clase media alta,
¿no? Y gente de clase media popular y gente que venía también de las zonas populares, y como digo, en todas partes del Perú, ¿no? En zonas donde yo nunca había visto protestas, ¿no? En el norte chico, en el sur chico, en Arequipa, en Trujillo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es verdad que que en las marchas se desatan y en las protestas populares se desata la frustración contra los políticos, contra el sistema, digamos, el sistema en el que la gente no se siente totalmente representado. Quizás ese ha sido una de las mayores falencias, ¿no? Sobre todo de este Congreso que está jugando para sus intereses partidarios. Yo te pregunto, ¿tú crees que Acción Popular, Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Merino, el ex contralor Alarcón, Chejade, representante de Alianza para el Progreso, ¿tú crees que ellos tenían una agenda golpista, una agenda con las intenciones de quedarse en el poder, perennizarse, postergar las elecciones? ¿O tú crees que ellos actuaron simplemente invadidos de esta sed de justicia ante la corrupción del gobierno de Vizcarra? A ver, todos los políticos tienen agenda política. Decir lo contrario es hipocresía. Decir, no, mira, ellos no, ellos y nosotros sí. O estamos todos o no estamos, Jaime. Y es evidente que, si vamos a hablar de todos, los que han votado a favor de la vacancia de Vizcarra tenían su agenda política, su agenda subalterna. Lo malo es cuando tu agenda política no coincide con el real interés del país, ahí estamos en problemas. Cuando tú impones un interés que es personal o de tu grupo al que representas por encima del interés del país, ahí es cuando te conviertes en una persona que no está sumando a la construcción de la democracia peruana y que no sigue el sentido de las miles de madres que están pasando por un momento dificultoso desde lo económico. Entonces, han tenido un interés que absolutamente oscuro, burdo en su accionar político. Es lo que te decía al principio. Las formas son importantes. Y esta vacancia, aunque legítima, constitucional, no ha sido llevada de la mejor forma, y eso la población lo ha percibido. Ahora tenemos un presidente de transición, Sagasti, que es un caballero, pero hay una estructura muy pesada detrás de él. Y estamos viendo todas las ineficacias, las faltas burocráticas, la imposibilidad de manejar el aparato estatal. Si estos son los primeros 15 días del gobierno morado, no me quiero imaginar 5 años. Como hay que determinar responsabilidades, ya una parte del gobierno comenzó a pelearse contra Vizcarra y Somos Perú, ¿no? Porque así es, cuando uno no tiene una estructura, una ideología, una doctrina, los pilares bien puestos detrás tuyo. Pero yo creo que más que una doctrina y una ideología, no sé... Circunstancias lamentables y es lo que el país está pagando. Claro, pero yo creo que más que una ideología o una doctrina, yo creo que lo que no tiene el presidente es una bancada en el Congreso, ¿no? Porque yo creo que él debe tener, supongo, el temor, ¿no? Que le pase lo mismo que le pasó a Vizcarra, que por quítame esta paja, te vacan, porque si bien es cierto la Constitución dice, ¿no? De manera romántica, etérea, no sé, ¿no? Indefinida, ¿no? Vacancia por incapacidad moral. La incapacidad moral finalmente, ¿qué cosa es? No sé, no está exactamente definido. Entonces, en todo caso, es verdad que hay acusaciones muy graves contra Vizcarra, pero él no está siendo ni siquiera todavía enjuiciado, está en una etapa de indagatoria, de pre-investigación de la Fiscalía. O sea, el Congreso no puede ser juez, no puede ser juez y no puede atribuirse el poder de decir a tu presidente, mira, ¿sabes qué? No me gusta tu cara, me han dicho que eres corrupto, así que fuera. Ahora, el problema ha sido pues también que Vizcarra, cuando disuelve el Congreso anterior, no postula una bancada que lo acompañe, porque claro, de todas maneras, y esto va a ser un problema. ¿Qué pasaría en el supuesto caso que Nidia Vilches ganara la presidencia que pasara a la segunda vuelta con un, no sé, 17%, ¿no? Que le permita meter, pues, no sé, un grupo de 10 o 15 congresistas, y tienes por el otro lado, pues, ¿no? A más de 100 congresistas en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo se gobierna así, Renan? Absolutamente de acuerdo. A ver, para ir por partes en lo que has dicho, yo leí un tuit de un politólogo
o una persona que les gusta hacer política por redes sociales y decía, hay que cambiar la Constitución, el Tribunal Constitucional ha perdido una oportunidad porque ha permitido con su dictamen que 87 congresistas, si se les pega la gana, como tú dices, porque la cara del presidente no les gusta vacar. Oiga, si usted deja que haya 87 personas que vaquen a otra porque no les gusta la cara, el problema no es la Constitución. El problema es cómo elegimos 87 incapaces. Ese es el meollo del asunto, nuestro sistema electoral. La reforma constitucional no puede ser un párrafo de la Constitución, tiene que ser completa. Nosotros abogamos por una reforma seria, profunda, estructural. ¿Por una nueva constitución? ¿Por una nueva constitución, Renan? ¿Tú crees que nosotros vamos por una reforma constitucional completa, profunda, sólida, pero no vamos a permitir que esta coyuntura, yo le dije, hay personas que quieren ver al país incendiado para ellos ser reyes de las cenizas. ¿Quién es Renan? Y hay un sector ¿Te atreves a decirme de la extrema izquierda que está buscando absolutamente esto. No ganan por la vía armada, no ganan por la vía democrática, y ya le quieren poner a la población, salían los volantes de Inti y Brian, mártires de la democracia, y en la parte de atrás una asamblea constituyente. Entonces, esa propaganda electoral es absolutamente oportunista y tiene que ser denunciada. La que hacía Juntos por el Perú, que es el partido de Verónica Mendoza, el cual está proponiendo más impuestos para los peruanos, políticos que no trabajan, nunca han tributado y ahora hablan de trabajo y de más impuestos para las clases medias del Perú. Entonces, ese tipo de discursos son absolutamente irresponsables y hay que despodarlos. La ideología es clave. Hay partidos que abogan por un sistema presidencialista. Hay otros que abogan por un sistema un poco más parlamentario, donde tendrá sentido en sus conceptos el tema de una vacancia con 87 votos. Entonces, no hay que ningunear a las doctrinas. Uno tiene que tener sus pilares bien puestos. Usted lee el plan de gobierno de Juntos por el Perú y habla de los monopolios de la prensa y la posibilidad de tener un control mayor sobre los medios de comunicación. Usted lee un plan de gobierno como el Partido Aprista y lo que va a leer es la libertad absoluta al periodismo y a los medios de comunicación, porque son parte de la base de la democracia. Renan, estas cuestiones hay que tenerlas muy firmes. Hablando de libertad de expresión, yo he escuchado a algunos prominentes líderes históricos del APRA denunciar de que el gobierno maneja los medios de comunicación con plata. Inclusive recordamos que hubo una famosa ley Mulder que el Tribunal Constitucional declaró tal como inconstitucional, en donde se pretendía pues que el gobierno se le pudiera cuotas, se le limitara el gasto publicitario. Denuncian, como digo, que no hay plena libertad de expresión de prensa en este momento, ¿no? Que son generalmente gente que aparece en el canal Willax, en los programas de Beto Ortiz, Milagros Leiva, que también los veo, por supuesto, porque hay que ver a todos, creo yo. Y te escucho decir que sí hay libertad de expresión, hay libertad de prensa. ¿A quién le hago caso? Bueno, en el APRA ha habido un quiebre democrático. Ha habido una elección interna hace un mes donde la militancia ha ido por ciertos caminos y ciertas vocaciones sobre ciertas formas de hacer política y comunicarnos. Y hemos dejado atrás propuestas que ya la militancia no sigue. Yo tengo un respeto irrestricto por nuestros dirigentes. La historia del partido es muy rica, pero nosotros no queremos hablar hoy de historias, sino de propuestas del futuro. Porque es importante, Renan... Mi camino es hacia la libertad absoluta de los medios de comunicación y de los periodistas. Perfecto, genial, me parece espectacular que lo digan, porque bueno, estás haciendo entonces una crítica a la dirigencia del partido, y yo creo que lo que espera el país, en todo caso, del APRA es que haga un mea culpa sobre lo que ha pasado, digamos, en temas, por ejemplo, en temas de corrupción, en temas de el comportamiento de la misma bancada, ¿no? Teniendo, no sé, una cómoda mayoría, como teniendo una cómoda minoría, el APRA siempre se ha sabido mover muy bien en el Congreso. Aliados al fujimorismo en los últimos años, tanto así que ya la etiqueta fujiaprista ya es algo más o menos común. Entonces, y tu Twitter es Renan Renovación, creo que es. Sí, así es. Renovación.
Entonces yo asumo que hay un espíritu de un grupo de jóvenes en el APRA que quieren, pues, no sé, dar la vuelta a la página, empezar, no sé si de cero, o por lo menos cambiar la historia del APRA de lo que ha sido en los últimos años. Este es un partido de 90 años, 9 décadas de historia, y es evidente que la juventud del partido va con nuevas ideas. La renovación no solamente es rostros nuevos. Alguien no puede venir y decir, yo soy joven y entonces vamos a renovar. La renovación son ideas, propuestas, formas, conductas, emociones. Usted que nos ve en su casa, el ciudadano que nos está siguiendo 10:45 de la noche, debe entender que cuando elija a un congresista, cuando usted tenga su preferencia en el corazón, no solamente va a elegir propuesta legislativa. Nosotros hoy hemos hablado de dos: un código laboral, una reforma tributaria. Hay más que yo tengo acá bajo el brazo listas para poder hacerse. Pero usted también va a elegir a un vocero, alguien que lo represente con sus conductas, con sus actitudes. Y si usted no se siente representado por la forma en la que este congresista hace política y cómo se conduce, cómo habla, cómo trata con respeto y con menos enfrentamiento, entonces no puede votar por él. Uno tiene que votar por quien se siente representado en la política. Y un congresista, además, es, por supuesto, una emoción y unas virtudes, unos defectos como ser humano. Pero es importante que los que sean candidatos no tengan ningún tipo de mancha. Quien habla no tiene ningún tipo de proceso penal, ni civil, ni comercial, ni laboral, ni tengo ningún tipo de denuncia por ningún tipo, ni ningún motivo. Nunca he pisado una comisaría, más que para ir a jugar una pichanguita de fútbol en la cancha detrás de la comisaría de Chacarilla, y después no he pisado más. Entonces, uno tiene que ir viendo quién va a ser su candidato al Congreso. Si usted que está en su casa no se siente representado por mi persona o por mi partido, lo entiendo, pero entonces lo animo a ir al lenguaje programático. Yo tengo algunas propuestas que quiero seguir discutiendo para los jóvenes, para los trabajadores, para la microempresa. Yo subía, Jaime se me dio la oportunidad de recorrer Horacio Ceballos, eso es en las alturas de Atevitarte, y había una madre que nos invita a su hogar. Había fallecido su esposo hace un par de meses de COVID, tiene 4 niños, y la señora solamente pedía una cosa: un celular. Y uno a veces en su ignorancia dice, ¿por qué necesita un celular? Para comunicarse con los hijos cuando ella está trabajando. Y me dice, no, yo necesito un celular porque mis hijos no tienen cómo ver Aprende en Casa, no tienen cómo conectarse. Esas son las realidades que nos deben mover a los políticos, a tener respuestas concretas sobre esa problemática. Yo tenía otra también, la vi en un programa radial hace una semana, un taxista, no sé si tú has visto este caso, que hace taxi con su esposa porque ella tiene Alzheimer y no tiene con quién dejarla en casa. Y el señor obviamente tiene que trabajar para mantener al hogar, pero no tiene con quién llevar con quién dejar a su esposa, entonces hace taxi junto. Mi abuelo falleció por Alzheimer. Él sí tuvo la probabilidad de tener una familia y una condición económica que lo rodee y poder él fallecer de una manera muy mimada. Pero la gran parte del Perú no tiene esa posibilidad. Y con ellos tiene que estar nuestro corazón y nuestra propuesta. Renan, yo sí noto en ti un estilo diferente a otros candidatos apristas que he entrevistado. He tenido, quizás, el nombre que más se me viene a la memoria es Patricia Tubilla. Una persona que, bueno, defendía capa y espada a Alan García, a su gobierno, a los dirigentes, básicamente, bueno, Jorge del Castillo, digamos, a esos dirigentes. Entonces, y sí, pues notaba un estilo muy confrontacional. En cambio, yo noto que tu estilo es un estilo más conciliador, que creo yo que debería ser el estilo de los candidatos, tratar de buscar los consensos y no los disensos, ¿no? Pero en todo caso, ¿hay alguna crítica sobre la actuación de Alan García en su gobierno y posterior a su gobierno? El suicidio de Alan García es un tema sensible, supongo, en el APRA. Un suicidio que él mismo había programado, que había anticipado. Carla García en una entrevista declara que ella sabía que su papá se iba a suicidar y que ella, bueno, respetó esa decisión. No sé cuán respetable puede ser esa decisión, ¿no? No lo sé. Pero en todo caso, a pesar de que se le acusó
y lo digo con nombres y apellidos, ¿no? Jorge del Castillo, incluso Mauricio Mulder, el abogado de Alan García también y otros miembros del partido acusaron de que el gobierno en ese entonces de PPK había inducido al suicidio a Alan García cuando era algo que ya lo tenía planificado con anticipación. El tema de las acusaciones del caso Odebrecht, las loncheras, las maletas que metía aparentemente barata al gobierno y al Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alan García, y en todo caso, ¿no?, esa riqueza, esa fortuna inusitada de Alan García al que no era pues no era culto, estaba a vista y paciencia de muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿hay alguna autocrítica con respecto a ese liderazgo, el de Alan García? Que es verdad, los llevó 2 veces al gobierno, pero diera la impresión que con el suicidio de Alan García también murió el APRA, ¿o no es así? No, pero ¿a quién está entrevistando usted? Yo tengo 29 años de edad y hay un grupo de jóvenes que van a patentar la vida del aprismo, su continuidad programática, doctrinal y también electoral. De eso nosotros nos estamos tranquilos. El APRA es más que un partido político, ya es un patrimonio ideológico de la nación. Y es más también que sus dirigentes históricos, es más que Alan García también el APRA. El APRA es más que la suma de todos sus militantes. Es una ideología, una doctrina que le pertenece a la nación peruana. Las siglas, para el que nos sigue, las siglas APRA se refieren a la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Es decir, que ya trasciende los límites de la República. Nosotros abogamos por la unidad política y económica de América Latina. Hay partidos en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia, que en realidad tienen un gen aprista. Recordemos que el APRA se funda en realidad en México, no en Perú. Ahí de la Torre estaba exiliado. Totalmente, claro que sí. Sí, bueno, yo particularmente yo no es que la sepa al pie de la letra, pero sí conozco en términos generales la historia. Pero no, te quiero preguntar porque me parece que le estoy preguntando a Verónica Mendoza si Venezuela es o no una dictadura. Me estás toreando la pregunta. Yo te pregunto. No, pero usted me hace preguntas largas y yo tengo que dar respuestas en el mismo sentido. Claro, pero vamos. Concreto, para que vean que yo estoy en contra de las corridas de toros, por cierto. Muy bien, yo también. Usted me pregunta sobre las autocríticas. Sobre Alan García. Mire usted. Si el APRA es más que Alan García, o el APRA muere con Alan García. No, el APRA es más que todos sus militantes. El compañero García sumó en lo que significa la historia del aprismo, pero es momento de no vivir de nuestra historia, sino de hacer propuestas para el futuro. Es lo que quiere el militante y lo que la nación nos exige. Yo creo que será la familia del compañero García la que debe responder las preguntas sobre las sensaciones, los dichos y los diálogos que ellos tuvieron con el compañero García en su momento. Y la decisión que él tomó es de manera muy personal y sería impropio para nosotros ponernos en su mente para tratar de ver las cuestiones que él estaba sintiendo. Entonces yo no me voy a referir a ese hecho, pero usted si me pregunta críticas que nosotros deberíamos hacer. Primero, no participar en elecciones municipales es una crítica importante que tenemos que tener en el partido. No participamos en el 2010, en Lima. En el 2014 participamos de una manera muy tangente, con una candidatura que explotó los últimos días o las últimas 2 semanas. Y el 2018 no participamos en muchas regiones del país, incluyendo Lima. Esa autocrítica, alejarnos del vecino en una campaña municipal, es un error que no debemos cometer nunca más. ¿Pero por qué pasó? ¿Por qué pasó, Renan? ¿Por qué no se presentaron en esas elecciones? Al igual que esto que ha pasado ahora último, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El APRA está en descomposición? ¿Se sabotean dentro del mismo APRA facciones que quieren aferrarse al poder del partido? Hay responsabilidades individuales, sin duda. Respecto a la elección del 2018, usted le tiene que hacer esta pregunta a la Comisión Política: ¿por qué el APRA no presentó candidatura en Lima Metropolitana? Y en este 2020 estamos dando las investigaciones para encontrar a los responsables particulares. Yo no creo en las responsabilidades colectivas de decir acá hubo un problema y se culpa, pues, como se dice, la cuerda se rompe por el lado más flojo y él es el responsable y asunto arreglado y vamos para adelante. No, acá hay un problema de estructura, eso hay que decirlo claramente. Y se tiene que encontrar sí a los responsables particulares, pero también ir al fondo del asunto. Nuestro estatuto, nuestra estructura burocrática e institucional tiene que estar absolutamente modernizada. Yo no dudo del aprismo, del sentimiento correcto de los que nos están antecediendo.
pero es momento de pensar en una renovación de ideas y de formas dentro del partido aprista para que estas cosas insanas e infames no vuelvan a ocurrir. Si es negligencia, temeraria por cierto la negligencia, hay que encontrar a los culpables. Pero si las investigaciones nos dan, como se ha insinuado, que este es un asunto doloso, de querer perjudicar una candidatura muy fraterna como la de la compañera Anida Vilches, entonces ahí también van a tener que haber responsabilidades muy fuertes. Bueno, como te digo, ¿no? Hay pues muchas interpretaciones de lo que está pasando dentro del APRA, porque te digo, la noticia creo que nos cayó como un baldazo de agua fría. Y en todo caso, bueno, ha ocupado una gran parte de esta entrevista porque, bueno, es la coyuntura y la coyuntura nos gana muchas veces, pero en todo caso, Renan, a mí me interesa conocer tus propuestas con mayor profundidad, con mayor tiempo. De repente podemos quedar para otra entrevista más adelante, en unas semanas, de repente cuando ya tengan esto más resuelto y ver qué pasa, porque yo quiero escuchar qué dice el APRA. Me parece muy interesante esa autocrítica que estás haciendo al partido, esa autocrítica que estás haciendo a Alan García. Siento que hay un deslinde con respecto a su actuación y todo lo que implicó, ¿no? Porque mira, de los petroaudios, Hernán Garrido Leca, hay situaciones, hubieron muchas situaciones de corrupción en torno al último gobierno de Alan García. Entonces creo que es interesante que tú deslindes y que no sigas la línea de otros candidatos que he entrevistado que siguen en una defensa cerrada, cuando lo peor, te digo, el problema es la población, no es mi opinión, ni la opinión no de los dirigentes. El problema es finalmente la gente que opina, y eso se refleja en los votos. Entonces, bueno, yo te quiero agradecer. ¿Algo más que quieras decirnos, por favor, para ir cerrando la entrevista? No, para responder a tu última emoción, lo que pasa es que cada candidato tiene su historia, ¿no? Yo tengo 29 años y no tuve yo el privilegio, el honor, sí tengo la envidia de no haber conocido nunca al jefe del partido, y con el compañero García no más que una relación muy protocolar, porque soy mucho menor que el resto de postulantes al Congreso de la República que sí han mantenido una amistad con él, una relación permanente, iban a su casa tal vez. En mi caso no es así, ¿no? Yo saludar al presidente 5 veces en mi vida y no mucho más, ¿no? Eso no significa que yo no sienta una admiración por él en todo lo que significa y en todo lo bueno que él dio al país, pero es evidente que construir el futuro parte de cerrar el pasado, hacer una autocrítica. Usted tiene que ver qué es lo que hiciste mal, 1, 2, 3, por ejemplo, no vuelves a cometer el mismo error, es evidente. Entonces, el trabajo de la juventud es del 2020 para adelante. Yo creo que esta noticia sombría habrá representado para muchos que quieren ver al partido aprista destruido y muerto su último día de trabajo. Para nosotros, Jaime, es el primer día de trabajo en la larga tarea de reconstruir el partido aprista. Renan, mira, a propósito de lo que dices, en el caso, no sé, de que no puedan participar, en el caso de que pierdan la inscripción, sea participando en las elecciones y sacando menos del 5%, o no pudiendo participar y que se les quite el registro de organizaciones políticas, ¿quiénes tomarían las riendas del partido para una reconstrucción? Porque me imagino que ustedes van a querer reconstruir el partido, volver a lograr una inscripción. Creo que son ahora 25.000 militantes los que se necesitan a nivel nacional. ¿Sería la generación joven que ya, digamos, desplazaría a los viejos dinosaurios de la política aprista? No, acá nadie viene a desplazar a nadie. Como te dije al principio, la renovación no es edad, es idea, es propuesta. Entonces, ahí tiene que haber una renovación que es interpromocional. Todos tenemos que estar en el mismo barco, todos somos apristas al fin y al cabo. Yo, a pesar de esta noticia infame, yo soy y seguiré siendo aprista. Ahora, usted me pregunta el camino legal. A ver, vamos a ponernos en el caso que hoy es negado que el partido pierda la inscripción. La ley te dice que tú te mantienes en el ROC un año adicional, después pierdes la inscripción y tienes que recolectar 24.500 firmas para recuperar, si quieres participar antes del siguiente proceso electoral, que es la municipal de octubre del año 2022. Esa es la tarea que le toca al aprismo. Es falso eso que el partido se disuelve. Recordemos que el partido se inscribe con
como asociación y en los términos del Código Civil, como todos los partidos políticos, tenemos propiedades escritas a nuestro nombre. Lo que se pierde es la inscripción como en el registro de organizaciones políticas, el cual no es constitutivo de organizaciones, no es un registro para participar en elecciones, que es distinto. Entonces, separemos entonces los temas. Yo creo que ahí también hay un desconocimiento. Vamos a poner un ejemplo, el Partido Morado no estaba inscrito en el ROC hasta hace un año, pero no significa que antes de ese año no había dirigencia y todo el mundo hacía lo que quería dentro del Partido Morado. Hay una dirigencia en el Partido Aprista, independientemente de lo que pase en abril, van a seguir siendo dirigentes del partido y van a tratar de encontrar una solución, ¿no?, para que el partido se reinscriba. Sí creo que es evidente que si no pasamos la valla electoral, mi opinión personal es que más pronto que tarde debería convocarse a un nuevo congreso del partido, porque hay que ir encontrando las responsabilidades individuales sobre los que han venido conduciendo el partido los últimos 15 años, ¿no? Porque yo te digo una cosa, ¿no? Al margen de las inscripciones, de la legal, al margen de que puedan reunir todos los requisitos. Mira, yo, como muchos, somos muy críticos con respecto a estos partidos cascarón que se cambian de nombre, de colores, de camisetas, de logos, ¿no? Todos somos muy críticos con respecto a esos partidos. Camaleones. Ni siquiera camaleones, lo que yo lo que les digo son franquicias. Yo te alquilo mi franquicia, tú la repintas, la remozas y ya te presentas como nuevo, ¿no? Entonces eso me parece que es un poco sacarle la vuelta a la ley. Como digo, al margen de inscripciones y de inscripciones y de la parte legal. Más importante finalmente es los votos, la simpatía de la gente, el apoyo de la gente. Esta nueva generación, ¿no?, este recambio que habría en el APRA tendría que buscar también sintonizar con la población ya de este siglo XXI, que piensa diferente a lo que pensaba seguramente en el año 20, 50, en el 80 y en el 2000, ¿no? O sea, ya es otra generación. El APRA está dispuesto también a poner sus ideas, ¿no?, según los tiempos que corren. No, el plan de gobierno que tenemos es un plan moderno, fresco, a la altura de lo que el país y la nación nos exige. Creo que los candidatos al partido llevan la misma ilusión, pero sí creo que ha habido un problema. Esta es otra autocrítica que yo haría, un problema en la comunicación política. La manera en la que nos hemos venido expresando, la forma, no ha sido la que la población ha querido. Entonces, por eso yo te decía, no se trata de presentar nuevos rostros solamente. Porque si el nuevo rostro viene con las mismas actitudes del pasado, no es una renovación genuina. La renovación, la que es de verdad, implica una nueva forma de ver la política. Y eso yo creo que es el camino para la sanidad del partido aprista. Yo creo que hay dirigentes que tienen mucho todavía que dar por el partido. La compañera Nidia Vilches, nuestra candidata presidencial, déjenme decirles, una excelente persona. Ella no tiene ninguna mancha, tiene mucha experiencia, ha sido ministra 2 veces, diputada. Ella a los 16 años fue un rifle en mano para enfrentarse al Sendero Luminoso, porque tenía que defender su hogar allá en Junín. Esas son las actitudes del compañero Elías Rodríguez. Es un gran dirigente nacional. Él desde Trujillo ha armado el partido, y estos son los liderazgos que deben ser rescatados. Pero hay un sector de compañeros en los cuales, como te decía, yo no dudo de su aprismo, pero la forma en la que ellos hacen política, la nación nos dice que ya es una forma caduca y hay que refrescar un poco entonces el diálogo y la conducta. Ok, y para cerrar, 3 preguntas. Bueno, una pregunta con 3 ítems complicados siempre. Aborto, a ver, legalización de la marihuana y matrimonio entre personas del mismo sexo. En resumen, ¿qué es lo que piensas tú, Renan Núñez, joven de 29 años que ha recorrido el mundo? Tengo entendido que has vivido en Estados Unidos, has estudiado allá. ¿Has visto el mundo Así es. Has visto el mundo del primer mundo y vives y has salido del tercer mundo? ¿Cuál es tu posición respecto a esos 3 temas? Básicamente, en resumen. He visto mucho, he recorrido lo que se me ha permitido gracias al esfuerzo de mi trabajo y en un primer momento al esfuerzo de mis padres. Es verdad, estudié y viví en Nueva York 3 años. Volví al país para ponerme al servicio de mi partido y de la sociedad. Yo te voy a agregar un 4º ítem. A ver. Que se te pasa, pena de muerte. Ok. Si te parece. Bueno. Que son los 4 temas espinosos que la población trata. Te voy a dar la respuesta del partido. En nuestro proyecto de plan de gobierno que está inscrito,
y usted lo puede ver porque Nidia Vilches sí se ha inscrito con plan de gobierno, es una información pública. El partido está abogando por la pena de muerte en contra de los violadores. Yo tengo una posición personal, pero como militante disciplinadamente me atengo a la posición del partido. Mi posición personal es que la pena de muerte debería ser válida para todos los reincidentes de delitos muy graves. La posición del partido, que yo respetaré y voy a llevar como de ser elegido como fiscal de la República, es la pena de muerte para los violadores de menores de edad. Es la posición del partido. Sobre la legalización de estupefacientes, yo y el partido estamos absolutamente en contra. Yo he visto lo que la droga hace a los ciudadanos. Yo crecí en Gamarra, soy de una familia de empresarios textiles, y desde chiquito voy a Gamarra, no sé Gamarra de hoy, antes la aviación era un montículo de basura, de desorden, de abandono, las personas tiradas en la calle. Conozco casos de profesionales de alto nivel que lo perdieron todo por dedicarse o caer en ese tipo de vicios que destruyen a la familia peruana. Yo estoy en contra. Lo que no quiere decir que podamos tener una actitud mucho más abierta a lo que significa la industria, ¿no? Los jabones, los líquidos, todo lo que se puede hacer a través de la marihuana, y sobre todo si es de uso medicinal. No puede ser que Israel nos lleve miles de millones de dólares en lo que es industria de marihuana y el Perú, que es un país productor, no lo tenga, ¿no? Pero si es legalizar para consumo, no, yo no estoy de acuerdo y el partido tampoco tiene esa voz. En cuanto a lo que es la unión civil, entiendo que es una posición que la candidata presidencial seguramente expresará. Hay una visión mucho más abierta a lo que significa la posibilidad de la unión civil, ¿no? En el sentido que dos personas del mismo sexo son absolutamente libres de su patrimonio y entre ellos pueden ponerse como herederos, en caso sea sucesión intestada, y hacer un montón de cuestiones que hoy el Código Civil no les permitiría. Pero para hacer para hacer una aclaración solamente sobre los términos, ¿no? O sea, la propuesta es unión civil, pero no matrimonio entre personas del mismo sexo, digamos. Así es, por eso queda descartada absolutamente el tema de la adopción, por ejemplo. Yo creo que la población se habrá dado cuenta en esta pandemia, y esta es un poco mi posición personal. Los enfermos, nuestros adultos mayores, eran cuidados por las familias. Usted se enfermaba y el que se hacía cargo de usted era su familia. Si usted no la tenía, el vecino, ¿no? O la familia del vecino. Nosotros no podemos debilitar lo que es la estructura familiar. Esta pandemia ha demostrado que la familia es la unidad mínima más eficaz y eficiente en la cual una sociedad puede organizarse como base. Renan, pero ¿en qué se debilita la familia con el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿No me queda claro eso? El matrimonio es una institución histórica, más allá de lo religioso, universal, que alienta la unión de un hombre y una mujer para crear niños en ese ambiente, educarlos y que después esta nueva prole pueda mantener a los adultos mayores. Esta pandemia lo ha demostrado, es una unidad sumamente eficaz en lo que significa educar, en lo que significa la salud. Totalmente de acuerdo en ese tema de que la pandemia ha sido, bueno, la familia ha sido un soporte fundamental en la pandemia, pero como digo, no llego a entender cuál es la relación entre que dos personas del mismo sexo se quieran casar o quieran vivir juntos y quieran legalizar, digamos, su relación de pareja, ¿no?, ante las autoridades, con un matrimonio que implica que ellos dos se convierten en una familia, ¿no?, con el hecho de que personas heterosexuales van a seguir casándose y van a tener siguiendo teniendo hijos y nietos que los cuiden seguramente. O sea, ¿cuál es la relación entre uno y otro? No me queda muy claro. Si usted tuviera un matrimonio, se daría la posibilidad de la adopción. No necesariamente, pero en todo caso la ley actual permite a los solteros adoptar. Correcto, pero como justamente están solteros, no estamos hablando de una institución familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las diferencias. No, pero por eso te digo, el partido... si un soltero puede adoptar a un niño, al margen de su orientación sexual, porque no sé si
el requisito es ser heterosexual. ¿Cómo pruebas que una persona es heterosexual, no? Si una mujer no es lesbiana o un hombre no es gay, ¿no? O sea, no sé cómo se prueba eso, ¿no? Pero en todo caso, no lo sé, ¿no? Pero en todo caso, si la ley permite que a un soltero o una soltera pueda adoptar un niño, ¿no? Al margen de que estén casados o no, entonces no es un requisito el matrimonio entre personas del mismo sexo para que adopten niños. Por eso no me queda claro. Pero bueno, no sé, termina por favor tu idea. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión civil entonces? El matrimonio es una institución religiosa, histórica y universal, que está pensada para la unión de hombres y mujeres, para que ellos a través del sacramento puedan vivir en familia. La unión civil es una institución diferente, basa en la consagración patrimonial de dos personas que independientemente de su sexo vivan juntas. Claro, pero y tiene el derecho de heredar su patrimonio, cada uno es dueño de su plata. Claro. Entonces, esa es la idea de la unión civil. Totalmente, pero por ejemplo, ¿no? A ver, el matrimonio civil, tú sabes desde cuándo existe en el Perú, ¿no? El matrimonio civil existe desde 1920, o sea, recién tenemos 100 años de historia con el matrimonio civil. Antes de eso no existía esa figura del matrimonio civil, existía únicamente el matrimonio religioso en el que tú y los matrimonios se registraban en las parroquias católicas. Estamos hablando de un país católico donde el 99.99% era católico. Entonces, el matrimonio civil se crea a raíz de que llegan extranjeros que no son católicos, de iglesias protestantes, judíos, y se juntaban, se enamoraban, tenían hijos y tenían que casarse, pero solamente la opción del matrimonio era a través de la iglesia católica. Entonces, a raíz de eso, el Congreso de esa época, en el mismo sentido de los congresos de otros países más avanzados del mundo, de Europa básicamente, crea la figura del matrimonio civil, diferente a la del matrimonio religioso, que tú la registras en una iglesia, en el arzobispado o en la parroquia. Entonces, por eso te decía que no tenía muy claro cuál era la correlación de familia y hijos adoptivos con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero en todo caso, como te digo, vamos a tener oportunidad para conversar con más profundidad, de repente, no solamente de este, sino de muchísimos otros temas. El tiempo se nos voló totalmente. Yo creo que te agradezco, Hernán, mucho de verdad esta conversación. Me gusta que seas una persona joven, con ideas claras, con ideas modernas, con autocrítica y con sentido de renovación. Así que nada, felicitaciones y pase lo que pase, te deseo suerte en la vida política. Muchas gracias, Jaime, te agradezco mucho la invitación y ojalá podamos estar juntos hablando de los temas que además son de mi especialidad. Yo soy abogado tributarista y como tal mi propuesta está para el beneficio no solamente de los trabajadores, sino también de los profesionales independientes, la micro y la pequeña empresa y los jóvenes, a los cuales tenemos propuestas muy específicas para que la vida de nosotros sea más fácil. Al fin y al cabo, el político puede ser juzgado por un solo parámetro. ¿Qué has hecho tú en beneficio de la población? El resto es historia. Totalmente de acuerdo. Así que un abrazo fuerte y nos mantenemos en contacto entonces para poder coordinar una futura entrevista. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Ya saben que este programa mañana, 10 de la mañana, está en YouTube, transmitiéndose nuevamente en vivo para que puedan seguirlo. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes con Argolla TV Electoral. Hasta pronto. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana.
Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo.